Palabra y vida. Con el padre Manuel Horta, desde Sevilla. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el viernes de la cuarta semana de la Cuaresma, un viernes que es 20 de marzo. La Iglesia no celebra hoy la memoria ni la fiesta de ningún santo. Hoy vivimos un día penitencial, donde habremos de practicar al menos la abstinencia de carnes. Vamos a escuchar la palabra de Dios que se proclama en la liturgia de la misa del día. El Evangelio, como ya sabemos desde hace unos días, es de San Juan. Del capítulo 7, los versículos 1, 2, 10 y desde el 25 hasta el 30, que dicen así: En aquel tiempo recorría Jesús Galilea, pues no quería andar por Judea, porque los judíos trataban de matarlo. Se acercaba la fiesta judía de las tiendas. Una vez que sus hermanos se hubieron marchado a la fiesta, entonces subió él también, no abiertamente, sino a escondidas. Entonces algunos que eran de Jerusalén dijeron: ¿No es este el que intentan matar? Pues mirad cómo habla abiertamente y no le dicen nada. ¿Será que los jefes se han convencido de que este es el Mesías? Pero este sabemos de dónde viene, mientras que el Mesías, cuando llegue, nadie sabrá de dónde viene. Entonces Jesús, mientras enseñaba en el templo, gritó: «A mí me conocéis, y conocéis de dónde vengo. Sin embargo, yo no vengo por mi cuenta, sino que el verdadero es el que me envía. A ese vosotros no lo conocéis. Yo lo conozco, porque procedo de él, y él me ha enviado». Entonces intentaban agarrarlo, pero nadie le pudo echar mano, porque todavía no había llegado su hora. Pues vamos a meditar este texto dirigiéndonos personalmente a Jesús en oración. Y así comenzamos diciéndole: Señor Jesús, te contemplamos hoy recorriendo Galilea, evitando Judea porque buscaban matarte. Y nos impresiona, Señor, tu serenidad en medio del peligro. No hay en ti ningún miedo, ni huida cobarde, ni tampoco un desafío temerario, sino una obediencia profunda a los tiempos que el Padre tenía dispuestos. Señor, enséñanos a vivir así, sin adelantarnos ni retrasarnos, sin actuar por cuenta propia, sino más bien dejándonos conducir por la voluntad de Dios en cada momento. Sí, Señor, debemos subir a la fiesta, pero como dice el evangelista, no abiertamente, sino en silencio, a escondidas. Diríamos hoy una ida a Jerusalén anónima. Y comprendemos, Señor, que así eres muchas veces en nuestra propia vida. Te acercas a nosotros de una manera discreta, humilde,
sin imponerte. Estás y actúas y hablas al corazón, pero sin ruido. Por eso, Señor, te pedimos que nos des la gracia de reconocerte en eso que nos llama poderosamente la atención. Reconocerte en lo cotidiano y en lo pequeño y en lo que no cuenta, en lo que no destaca, porque tantas veces esperamos encontrarte en lo extraordinario, en lo maravilloso, en lo espectacular. Tantas veces lo esperamos y pasamos de largo, en cambio, ante tu presencia verdadera, pero sencilla y discreta. Señor, y encuentras al llegar al templo que allí todos hablaban de ti, discutían sobre ti, se preguntaban quién eras, y sin embargo no te conocían. Creían conocerte, Señor, pero no te conocían. También nosotros, Señor, corremos ese riesgo, el riesgo de hablar mucho de ti, de pensar y creer que te conocemos de sobra, manejar palabras, utilizar conceptos y, sin embargo, no haber entrado totalmente en tu misterio. Señor, líbranos de una fe así, de una fe superficial, de una familiaridad que enfría el asombro. Líbranos de un conocimiento externo que, sin embargo, no transforma el corazón. Y nos fijamos también, Señor, con alguna sorpresa, en las conversaciones que tienen algunas gentes de Jerusalén. Ellos dicen que quizás las autoridades han reconocido que tú, Señor, eras el Mesías. Pero, objeción que se presenta. Nosotros sabemos de dónde viene este, claro, lo conocemos, sabemos de dónde viene. Mientras que el Mesías, cuando llegue, nadie sabrá de dónde viene. Luego, conclusión, este no debe ser el Mesías. En esa seguridad se cerraban a ti, Señor. Se estaban cerrando totalmente. ¿Y cuántas veces nosotros creemos igualmente saber, creemos entender, creemos que podemos mantenerte encasillado en nuestras categorías? Y precisamente, Señor, por eso dejamos de buscarte, porque creemos que ya te tenemos. Dejamos, Señor, de escucharte, de abrirnos a lo nuevo, a eso nuevo que tú quieres revelarnos. Por eso, hoy, Señor, te pedimos, danos un corazón humilde, siempre dispuesto a aprender, siempre abierto a la sorpresa de Dios. Vista aquella falta de fe, vista la convicción de tantos que creían conocer a Jesús de sobra, entonces, Señor, en el templo tú gritaste. Eso dice Juan, que Jesús lanzó un grito mientras enseñaba. Interrumpiste, Señor, tu enseñanza para gritar. ¿Y eso por qué? Para decir, no vengo por mi cuenta. Esa palabra tiene que seguir resonando hoy en medio de nosotros. Todo en ti viene del Padre. Nada es algo independiente y desgajado de la Trinidad Santísima. Vives en total referencia a Dios. Te pedimos, Señor, que también nosotros aprendamos a vivir así. No buscándonos a nosotros mismos, no actuando por cuenta propia, bajo nuestros propios impulsos, sino como tú, Señor,
en total referencia al Padre, abiertos totalmente a Él, enviados suyos, como hijos que somos en ti, hijos adoptivos en el Hijo único que eres tú, hijos adoptivos que todo lo reciben, todo lo reconocen, todo lo agradecen. Señor, después nos duele escuchar una palabra que sale de tus labios. Cuando tú dices, a mí me conocéis y conocéis de dónde vengo, sin embargo, a ese se refiere a Dios, al Padre, vosotros no lo conocéis. Y hablaba Jesús a hombres religiosos que estaban allí en el templo y que sin embargo desconocían profundamente a Dios. Señor, que eso no nos ocurra a nosotros. Nosotros somos también personas religiosas, con todo lo positivo que esa afirmación entraña. Y sin embargo, todo el peligro que igualmente entraña, el peligro de creer que ya lo sabemos todo y que no es necesario que tú vengas, Señor, a predicar en nuestras palabras, en nuestras plazas, ni tampoco a hablarnos al corazón. Señor, que no nos ocurra a nosotros. Que nuestra vida de fe, Señor, no sea solo rutina, costumbre, tradiciones, prácticas externas como las de aquellos hombres. Que no sea nuestra religiosidad la de palabras repetidas sin más. Que sea un verdadero conocimiento de ti. Que sea un verdadero trato contigo. Que sea una relación profunda contigo, Señor, que transforme realmente nuestra propia vida. Señor, con esto nosotros no estamos despreciando el culto público, los ritos que tu Iglesia en primer lugar y el mundo en general debe tributarte, a ti, a la Trinidad Santísima, en su perfecta y verdadera unidad y al mismo tiempo en su admirable Trinidad de personas. No, Señor, no menospreciamos de ninguna manera esto. Lo que no queremos es quedar señalados por esa expresa condena que tú haces en el Evangelio de hoy, cuando irónicamente tú gritas, a mí me conocéis y conocéis de dónde vengo. Señor, no lo conocían en absoluto, creían conocerlo y se equivocaban profundamente. Tú, en cambio, Señor, dices con una claridad extraordinaria, yo lo conozco porque procedo de Él y Él me ha enviado. Evidentemente, Señor, estás hablando del Padre. Sí, hombres religiosos había en el templo y esos hombres no lo conocían, pero Jesús era el Hijo del Padre, había sido engendrado por el Padre antes de todos los siglos y además era el misionero, el enviado del Padre a los hombres para salvarlos, para enseñarles igualmente el camino de la vida. Al escucharte, Señor, sentimos el deseo de entrar en esa intimidad con el Padre. Sentimos el deseo de participar, aunque sea de lejos, en ese conocimiento tuyo del Padre. Señor, haznos hombres y mujeres de oración, de silencio interior. Haznos personas fieles, creyentes, que no se limitan a hablar de Dios, sino que viven de Dios y lo testimonian
tanto con sus obras como con sus palabras. Señor, y cuando descubriste tu identidad en el templo, hubo personas que intentaron agarrarte, aprisionarte. Y es que la verdad, Señor, provoca con frecuencia rechazo, oposición, hostilidad. Sí, Señor, nosotros no queremos que la luz que tú traes, que la luz que tú eres, no queremos que nos sea molesta. También nosotros, Señor, cuando queremos ser fieles de verdad, encontramos incomprensiones, críticas, resistencias de todo tipo. Señor, danos una fortaleza serena, sin dureza, sin agresividad, pero fortaleza, Señor. Una fortaleza que nos ayude a no ceder en la verdad, que la mantengamos cueste lo que cueste, que no busquemos agradar a los hombres, que no busquemos la popularidad, sino que busquemos la fidelidad a toda prueba. Señor, y a pesar de que intentaban agarrarte, dice el Evangelio que nadie pudo echarte mano, porque todavía no había llegado tu hora. Esa palabra, Señor, nos llena de paz. Nuestra vida, la nuestra, la propia, no está en manos de un azar impersonal, no está en manos del capricho de los hombres, sino que nuestra vida, Señor, como la tuya, está en manos del Padre. Nada nos sucede ni nos sucederá fuera de su designio, nada que escape a su voluntad. Por eso te suplicamos, enséñanos a vivir llenos de confianza. Enséñanos a no angustiarnos, a no ahogarnos en un vaso de agua, a no inquietarnos por falsos o mínimos problemas. Señor, enséñanos a no querer controlarlo todo, sino más bien, Señor, enséñanos a abandonarnos perfectamente en ti. Señor Jesús, también nosotros queremos tener nuestras horas, los momentos en que debemos hablar y dar testimonio y los momentos en que debemos de callar, de actuar, de esperar. En definitiva, momentos para crecer hacia adentro, con toda discreción. Hay momentos para hablar, momentos para callar, como dice el libro del Eclesiastés, momentos para actuar, momentos para esperar, momentos, Señor, para arriesgarnos, momentos para exponernos y momentos también para ocultarnos, momentos para retirarnos y pasar desapercibidos. Señor, danos dones de discernimiento, danos sensibilidad interior para poder reconocer el tiempo de Dios en cada una de nuestras vidas, en cada circunstancia que vivamos, y que no nos dejemos llevar por la prisa ni por la impaciencia, ni, Señor, tampoco por el miedo. Te hemos rogado, Señor, que nos concedas la gracia, la virtud de la fortaleza. En nuestro siglo XXI, Señor, del que hemos ya vivido más de un cuarto de siglo, Señor, te rogamos que en nuestro siglo no nos dejes faltos de fortaleza
porque es una de las virtudes que más necesitamos en nuestros días. Además, Señor, te pedimos que pasemos de un conocimiento externo a un conocimiento verdadero de ti. Señor, que no nos quedemos en saber cosas, en repetir fórmulas, en tener ideas, simplemente ideas, sino que entremos en tu misterio, que te reconozcamos como el enviado del Padre, como aquel que viene de parte de Dios, como aquel que viene para conducirnos hacia Dios. Señor, si en algo nos parecemos a aquellos hombres que hablaban de ti en Jerusalén sin conocerte, que creían saberlo todo, sin haberse abierto todavía siquiera a la fe. Señor, no lo permitas. Ten misericordia de nosotros. Rompe, Señor, nuestras seguridades, esas seguridades a las que nos aferramos. Despierta, Señor, nuestros corazones dormidos y abotargados. Sacude, Señor, nuestra rutina espiritual para que volvamos a ti con verdad, con sencillez, con deseo sincero, Señor, de conocerte. Y a ti, Jesús, que vienes del Padre, a ti que nos revelas al verdadero con mayúsculas, como tú le llamas en el Evangelio, al Padre. Te pedimos que nos hagas vivir como hijos muy queridos, hechos hijos de tu mismo Padre Dios, hechos hijos en ti, porque en ti, Señor, vivimos, nos movemos y existimos. Y por ti, contigo y en ti ofrecemos el sacrificio eucarístico al Padre en cada celebración. Haznos, Señor, vivir como hijos auténticos, hijos que reconocen que todo lo que tienen lo han recibido de su Padre Dios, que todo lo esperan, que todo lo confían, que no vivamos, Señor, por nuestra cuenta, sino enviados por ti, Señor, sostenidos por ti, conducidos por ti. Así sea. Mis queridos hermanos, que este texto que hemos tratado de profundizar, reflexionando a partir de todas las ideas que se desgranan en el mismo, ideas que son muchas y muy ricas, porque el Evangelio de San Juan contiene unas reflexiones admirables. Queridos hermanos, que el Señor os bendiga, que los colma de sus bienes, y hasta mañana, si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida, un programa que dirige el Padre Manuel Horta.